Muy bien, entonces, siguiendo con el proceso, vamos a ver el primer caso de factorización. Entonces, recordemos varios aspectos a tener en cuenta. El factor común, simplemente el factor común en el primer caso de factorización es simplemente la expresión que hay en un polinomio y simplemente sacamos todos los factores comunes y convertimos ese monomio para que multiplique a todo el resto y simplemente se hace todo el respectivo proceso. Entonces miremos acá, recordemos que una expresión algebraica la compone el signo, el coeficiente o la parte numérica, las variables o las letras y los exponentes que cada letra tenga. Recordemos que si no tiene, se deduce que tiene el 1, ¿sí? Cuando una variable no tiene exponente, estamos estableciendo que es el 1. Entonces, en el primer caso de factorización es tener un polinomio y de este polinomio se debe sacar un monomio que multiplique a todos los demás. Entonces, en este caso de factorización se llama también factorización por monomio, ya que lo que se busca es que se tenga un monomio de todos los aspectos comunes, ¿sí? A todos los que se refiere todo el polinomio. Entonces, podemos buscar si hay siquiera un factor común en lo numeral o coeficientes, se debe sacar. A nivel de las variables o letras, si hay, se saca. A nivel de los exponentes, ya saben que colocamos el de menor grado, el de menor grado, ¿sí? Y en ese proceso se busca tener un factor común de todos los monomios. Y solo se tendrá un monomio que multiplica a los otros, por eso lo llamamos el primer caso de factorización por monomio. Entonces, recordemos que si yo tengo una expresión algebraica menos una expresión algebraica menos otra expresión algebraica, eso es un polinomio. En este ejemplo, este es un trinomio, ¿sí? O puede ser en más o menos, pero siempre las expresiones algebraicas separadas por signos es lo que nos da los polinomios. Muy bien, entonces miremos diferentes casos. Entonces, miremos este primer ejemplo. Tenemos un trinomio, un polinomio de tres términos, y se hace la factorización de primer grado y se tiene una variable. ¿Por qué? Miramos el término 1 o la expresión algebraica 2, la 3, y vemos que la A es la que es común a todos. Entonces, esa es la común ya. ¿Por qué? Porque el 2, el 5 y el 3 no le podemos sacar ningún factor primo. Entonces, abrimos el paréntesis y colocamos lo que le hace falta para que sea igual. En el segundo, lo que le hace falta para ser igual y en el segundo. Porque la multiplicación, como vemos aquí, ya lo convierte en un término y lo recupera. Entonces, en el factor común también se puede tener solo una variable y que esta variable esté en una potencia. Por ejemplo, en este caso está en potencia 4, sería x a la 4. Se saca de todos los monomios, se hace siempre el mismo proceso. Miramos cuáles serían las variables, ¿sí? Entonces tengo el 2, el 1 y el 3. Desde aquí en los números no puedo sacar nada. Ahora miro las letras X, X, X. Como tengo 3, entonces simplemente está en todos. Ahora el de menor término es el 4. Ahora, aquí simplemente el monomio, en el primer caso de factorización, simplemente queda fuera. X a la 4 por y el resto que le hace falta. Entonces miremos acá, x a la 4 por este término más x a la 4 por este término más menos 3 por este término. Siempre se respeta el término el signo que tenga el término. Recordemos una parte de la ley del producto de potencias, que las potencias iguales se suman. Por eso nos da esta relación. Un ejemplo, 2 por 4 es igual a 3, 2 a la 3 por 2 a la 4 es igual a 2
elevado a la 3 más 4, que es igual a 2 a la 7. Y aquí lo vemos más simplificado. Muy bien, esos elementos siempre los tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver otro elemento. Si aquí, por ejemplo, en un fraccionario, tenemos un fraccionario que hacemos siempre el mismo proceso, cogemos todos los términos. De todos los términos sacamos a nivel del numeral cuáles números es el que más puede ser igual. Y en este ejemplo dio que 2/3 era el factor común. Ahora, aquí hay una x a la 5, aquí hay una y, aquí hay una z y aquí no hay ninguna parte variable. Entonces, todas se dejan iguales. Ahora, ¿qué se hace? Simplemente se hace el proceso, pero con los términos. Como el factor común es 2/3, miremos acá. 2/3 por 1/3 es igual a 2/9, como en el primero. 2/3 por 4 sobre 1 es igual a 8/3. Acá. 2/3 por 2/5 es igual a 4/15. Miremoslo acá. Y 2/3 por esa unidad es igual a 2/3. Y por eso acá respetamos tanto el signo como la parte de variable, porque no hubo ninguna variable. Esos son los elementos que nos corresponden. Veamos acá otro ejemplo. Entonces, cuando ya tenemos números grandes, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde sacar el máximo común múltiplo para que simplemente podamos ver. Recordemos que acá nos corresponde siempre sacar por factores primos. Entonces yo hago lo que llamamos una relación de simultaneidad. 36, 72 y 81. Tiene mitad, pero no tiene mitad. Tiene tercera, entonces lo puedo hacer. Y acá, tercera de 36, 12. Tercera de 72, 24. Tercera de 81, 27. Y nos da aquí tranquilamente. Luego, como hicimos ese proceso, ya volvimos a sacar y nos dio 8, 4 y 9. Estos dos tienen mitad, pero este no, entonces ahí se para. Multiplicamos y nos dio 9. Vemos que aquí ya empezamos a organizar. Luego miramos la parte de las variables. Como no hay nada, entonces nos corresponde colocar todas las variables como estén. Y miremos, 9 por 4, 36. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y así estamos respetando continuamente todas las variables, todos los signos. Y así es como estamos haciendo el primer caso de factorización por monomio. O sea que aquí afuera queda un monomio y aquí adentro en el paréntesis queda un polinomio. De manera que si lo multiplicamos nos va a dar el mismo polinomio con el que empezamos. Muy bien, ahora vamos a mirar este otro ejemplo donde podemos tener ya de todo. Aquí tenemos un poquitico más de todo. Tenemos donde hay que hacer un procedimiento. Miremos, tenemos este polinomio. ¿Qué hicimos? Al polinomio analizamos primero toda la parte numeral. Y en la parte numeral vimos que podíamos hacer la descomposición y nos dio 8 como factor. Ahora, miramos todas las letras. X, 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 X. Se coloca la más bajita. X a la 2 es la más bajita. Miramos la Y. Y a la 2, Y a la 2, Y a la 3. Se coloca la más bajita. Entonces, como factor común nos dio 8, X a la 2, Y. ¿Qué hacemos? Simplemente, esto es muy fácil, simplemente el término lo dividimos por el factor común y simplemente nos da la operación. Un ejemplo, 16 dividido 8 nos da 2, x3 y sobre x2, recordemos que en este ejemplo ya nos toca simplemente restar. 3 menos 2 nos da x y acá y nos da
y a la 2 y y nos da y. Miremos esta parte que es como la más compleja. Tenemos el segundo término, menos 8x a la 2y. Y simplemente, ¿qué hacemos? Cogemos y lo dividimos por el factor común. Al dividirlo, miramos que podemos eliminar el 8 y el 8. La x2, x2, y a la 2, y. Y nos da 1. Entonces se coloca el número 1. Y acá miramos el mismo procedimiento. Simplemente acá pusimos la división, ¿sí? 24 dividido 8 nos da 3, x4 y x2 nos da x2, y y2 y y nos da y, y lo mismo acá, vamos también eliminando. Ese es todo el proceso. ¿Para qué? Para que de este término simplemente nos dio esta respuesta. Muy bien, muchachos, entonces eso era la explicación del primer caso de factorización por monomios. O sea, tengo un polinomio y de ese polinomio saco un monomio que sea el factor común y el resto lo multiplico. Vamos, muchachos, gracias y ánimo, que no te puede ganar la pereza. Gracias.